En el caos de la Segunda Guerra Mundial, pocas divisiones destacaron como la tercera SS Totenkopf. Conocida por su llamativa insignia de calavera y su disciplina inquebrantable, fue forjada bajo el mando de Theodor Eicke. Un hombre que no exigía nada menos que lealtad absoluta y resiliencia, Eicke la llamaba una élite dentro de la élite, una división tan selectiva que unirse a sus filas se convirtió en uno de los desafíos más difíciles de las Waffen-SS. Pero lo que distinguía a la Totenkopf no era solo su reputación de dureza, sino el papel fundamental y a menudo controvertido que desempeñó en algunas de las campañas más brutales de la guerra y su origen en los infames campos de concentración. En este video profundizamos en la historia completa de esta división, escuchando los relatos en primera persona de los soldados que formaron parte de ella. Descubriremos cómo alcanzó la prominencia y por qué su legado permanece grabado en los anales de la historia militar y sigue siendo ampliamente conocido hoy en día. Las SS Totenkopf-Verbände, unidades cabeza de muerte, una tercera rama de las SS armadas, estaban formadas por los guardias de los campos de concentración de Eicke. Para 1936, Eicke había establecido un sistema de campos de concentración efectivo y centró su atención en mejorar el entrenamiento y el equipo de sus guardias. Inicialmente reemplazó al personal sádico e indisciplinado por oficiales y soldados de las SS disciplinados y confiables. Los guardias fueron organizados en 6 batallones, cada uno asignado a uno de los 6 campos operativos, nombrados según sus respectivas regiones, como SS Oberbayern para Dachau y SS Sachsen para Sachsenberg. Tras el reconocimiento de Hitler en 1935 a las SSVT, Eicke amplió sus unidades. En marzo de 1936, Himmler aprobó aumentar su fuerza de 1.800 a 3.500 hombres, especificando que los reclutas debían tener entre 17 y 22 años, medir al menos 1,78 m, estar sanos y tener un origen racialmente puro. Estos estrictos requisitos, típicos de las primeras unidades de las SS, reflejaban la estipulación inicial de Sepp Dietrich para los reclutas de la Leibstandarte Adolf Hitler de no tener empastes dentales. El 29 de marzo los guardias fueron nombrados oficialmente Totenkopf por Totenkopf-Verbände y recibieron su distintivo emblema de calavera en el cuello. Los guardias de Eicke eran administrados por la oficina administrativa de las SS de Oswald Pohl, una rama de la oficina principal de las SS, la oficina central, que gestionaba su presupuesto a través del Ministerio del Interior del Reich. Este arreglo aseguraba que la financiación de la Totenkopf-Verbände no provocara al ejército al aparecer como una fuerza rival. La oficina principal de las SS también supervisaba el entrenamiento y la adoctrinación de los guardias, aunque Eicke tenía una autonomía significativa, convirtiendo a sus hombres en una fuerza de élite. Eicke creía que los campos de concentración albergaban a los enemigos más peligrosos de Alemania y sus guardias, seleccionados según criterios raciales, políticos y físicos, eran una élite especialmente elegida. Eicke trabajó incansablemente para inculcar en sus hombres la creencia de que formaban parte de la formación más vital y prestigiosa de las SS. El historiador Charles Sidney señaló que los esfuerzos de Eicke lograron eliminar con éxito el estigma de ser vistos como simples carceleros, fomentando el orgullo entre sus hombres. Este proceso de intenso adoctrinamiento y entrenamiento riguroso resultó en la creación de una fuerza paramilitar altamente disciplinada, motivada y de primera clase. Los hombres de la Totenkopf-Verbände, endurecidos por su exposición al brutal sistema de campos, se volvieron en gran medida insensibles. El régimen severo no solo normalizó ese comportamiento, sino que también inculcó un sentido de lealtad inquebrantable hacia Eicke, su comandante. Su estilo de liderazgo estricto y sus enseñanzas ideológicas fomentaron una cultura donde la obediencia era absoluta e incuestionable. Esta dinámica hizo que las Totenkopf-Verbände no fueran simplemente un grupo de guardias, sino una formación de élite muy unida, cuyos miembros estaban dispuestos a cumplir incluso las órdenes más extremas sin dudarlo. Himmler, profundamente impresionado por la eficiencia y devoción de la unidad, elogiaba frecuentemente a Eicke y a sus Totenkopf-Verbändes, ofreciéndoles elogios efusivos y reconocimiento público. En 1937, Eicke tomó medidas significativas para centralizar y agilizar aún más
el sistema de campos de concentración. Reorganizó la estructura existente para mejorar la eficiencia y reforzar el control, aprovechando esta oportunidad para expandir y reestructurar también a los Totenkopfverbände. En ese momento, 5 batallones de los Totenkopfverbände estaban operativos. Eicke reorganizó estos batallones en 3 regimientos, cada uno asignado a uno de los campos de concentración ampliados que formaban el núcleo de su sistema. La SS Totenkopfstandarte Oberbayern permaneció estacionada en Dachau, el campo original y modelo. La SS Totenkopfstandarte Brandenburg fue asignada al campo de Sachsenhausen cerca de Oranienburg, y la SS Totenkopfstandarte Thüringen era responsable de vigilar el extenso campo de Buchenwald en Weimar. El Anschluss de Austria en 1938 trajo más oportunidades de expansión. Esta anexión contó con la participación de la Leibstandarte Adolf Hitler junto con los regimientos SS Befreiungstruppe Deutschland y Germania. Después de esto, Eicher formó un cuarto regimiento, SS Totenkopfstandarte 4 Vorostmark, que tenía la tarea de vigilar el recién establecido campo de Mauthausen cerca de Linz. Esta expansión destacó la creciente influencia de Eicke y la centralidad cada vez mayor de los Totenkopfverbände en el sistema más amplio de control y represión de las SS. A medida que la política exterior de Hitler se volvió más agresiva a finales de los años 30, Himmler buscó posicionar a las SS armadas como un componente integral del aparato de seguridad de Alemania, argumentando que la amenaza inminente de guerra requería un papel de mayor seguridad interna para las SS. Himmler afirmó que la expansión de las formaciones armadas de las SS garantizaría la estabilidad dentro de Alemania mientras la Wehrmacht protegía sus fronteras. En una declaración de 1936, Himmler declaró: "El papel de las SS es garantizar la seguridad de Alemania desde el interior, así como la Wehrmacht garantiza la seguridad, el honor, la grandeza y la paz del Reich desde el exterior". Los argumentos de Himmler encontraron un público receptivo en Hitler, quien, para ese momento, ya había consolidado su control sobre las Fuerzas Armadas de Alemania. Los soldados le juraron lealtad personal y él había asumido el papel de comandante supremo. Con esta autoridad firmemente establecida, Hitler comenzó a considerar el futuro de las SS como una fuerza militarizada. Animado por la visión de Himmler, le aseguró que definiría legalmente el estatus y el propósito de las SS armadas, sentando las bases para su papel ampliado en los años venideros. A pesar de las limitaciones del decreto de Hitler, Himmler aprovechó una laguna legal para expandir aún más la fuerza de los Totenkopfverbände. El decreto había especificado que la unidad debía servir como una fuerza armada permanente de las SS, encargada de gestionar tareas especiales de carácter policial. Esto se refería principalmente a la vigilancia de los campos de concentración. Sin embargo, también contemplaba una contingencia. En caso de movilización, los campos serían supervisados por miembros mayores de la Allgemeine SS, liberando a las unidades motorizadas Totenkopf, reforzadas por reservas, para funcionar como una fuerza policial especializada bajo el mando directo de Himmler. Esta disposición fue puesta a prueba pronto cuando Hitler exigió la anexión de los Sudetes, una región de Checoslovaquia con una población significativa de habla alemana. Los checos, cuyas principales fortificaciones defensivas se encontraban en esta región y que contaban con un ejército formidable y bien equipado, resistieron la demanda. Hitler intensificó la crisis al ordenar a la Wehrmacht que elaborara planes para una invasión, movilizando simultáneamente tanto a las Fuerzas Armadas como a las SS. El 15 de octubre de 1938, Himmler emitió una orden de emergencia para reforzar la policía, activando a los reservistas de la Allgemeine SS para que asumieran funciones en los campos de concentración. Esta medida permitió a Himmler eludir las limitaciones del decreto de Hitler y expandir significativamente las Totenkopfverbände de la Totenkopf. Himmler reclutó personal de todas las fuentes disponibles. En febrero de 1939, al personal de la SSVT, cuyos periodos de alistamiento estaban por terminar, se les ofreció la oportunidad de transferirse a las Totenkopfverbände de la Totenkopf como candidatos a suboficiales. Para incentivar esta transición, Eicher prometió ascensos rápidos en un plazo de 3 meses para quienes demostraran potencial. Además, Himmler fue autorizado para reclutar directamente de las filas de la SA, ampliando aún más su grupo de reclutas. La crisis checa también marcó la primera vez que las unidades Totenkopfverbände quedaron bajo control del ejército. 2 batallones de la SS Totenkopfstandarte, la Fast Oberbayern, cruzaron a Checoslovaquia antes de la ocupación alemana completa, apoyando el movimiento alemán dentro del país y preparando el terreno para su eventual anexión. A mediados de 1939, los Totenkopfverbände habían crecido a un tamaño impresionante, con Eicke reportando una fuerza total de 22.033 hombres. Esto incluía 755 oficiales, 5.005 suboficiales y 16.273 soldados rasos. Cada hombre estaba equipado con una pistola y una máscara antigás,
junto con 19.643 rifles, 325 ametralladoras pesadas, 486 ametralladoras ligeras y 1.458 pistolas ametralladoras. Esta expansión representó un aumento triple en el tamaño de la unidad en menos de un año. Sin embargo, este rápido crecimiento tuvo un costo significativo. La enorme magnitud de reclutar, entrenar y equipar a tal cantidad de personal en tan poco tiempo, sin ninguna cooperación de la Wehrmacht, ejerció una enorme presión sobre Eicke y su organización. Equilibrar estos desafíos logísticos mientras se mantenía la adoctrinación ideológica y la efectividad operativa de la unidad se convirtió en una tarea formidable, resaltando las enormes exigencias impuestas a las Totenkopfverbände a medida que las SS evolucionaban hacia una fuerza militarizada. En mayo de 1939, Hitler estableció formalmente el tamaño mínimo de las Totenkopfverbände en 14.000 hombres, otorgando a Himmler la autoridad para expandir su fuerza hasta 25.000 en caso de una movilización adicional. Este decreto también sirvió para proteger a los hombres de Eicke de las exigencias rivales de personal de la Wehrmacht. Hitler decretó que el servicio en las Totenkopfverbände cumpliría con la obligación militar para su personal de las SS, asegurando que la unidad mantuviera su autonomía y no fuera absorbida por las Fuerzas Armadas regulares. Esta medida subrayó la creciente importancia de las SS como una entidad militarizada separada bajo el control de Himmler. Distinta de la Wehrmacht, las condiciones establecidas en el decreto de mayo pronto se hicieron realidad. Para agosto de 1939, mientras las tensiones con Polonia aumentaban y la guerra parecía inevitable, Himmler emitió una convocatoria de emergencia para todos los reservistas de las unidades Cabeza de Muerte el día 30 de ese mes. Los campos de concentración en Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen y Mauthausen fueron reutilizados como centros logísticos para los regimientos Totenkopf de las Totenkopfverbände, funcionando como depósitos donde las unidades eran equipadas y preparadas para su despliegue. Los preparativos señalaban su disposición para actuar como reservas policiales, con la implicación de que asumirían funciones de ocupación en caso de guerra. El 1 de septiembre de 1939, 5 ejércitos alemanes lanzaron la invasión de Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre las formaciones de las SS, la Leibstandarte Adolf Hitler y la unidad SSVT Deutschland fueron enviadas de inmediato a la campaña, mientras que el regimiento Germania se mantuvo en reserva. Estas unidades operaron junto a la Wehrmacht en lo que se pretendía que fuera una campaña rápida y decisiva. Para las Totenkopfverbände, esto marcó un punto de inflexión. Los 3 regimientos originales, SS Totenkopfstandarte Ruhmeshausen Obere Bayern, SS Totenkopfstandarte 2 Brandenburg y SS Totenkopfstandarte 3 Thüringen, recibieron la orden de abandonar sus cuarteles en Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald, respectivamente, para una misión secreta en Polonia. Hitler había ordenado específicamente que estos regimientos fueran desplegados en las zonas de retaguardia de la zona de guerra para realizar tareas de policía y seguridad detrás de las líneas del frente. Esto incluía asegurar las líneas de suministro, pacificar las áreas ocupadas y suprimir cualquier resistencia. Estas órdenes significaron el primer despliegue operativo de las unidades de la Calavera de Eichmann en una zona de guerra activa. Un folleto de reclutamiento de las Waffen-SS decía: si respondes al llamado de las Waffen-SS y te ofreces como voluntario para unirte a las filas del Gran Frente de Divisiones SS, pertenecerás a un cuerpo que desde el principio ha estado asociado con logros sobresalientes y por eso ha desarrollado un sentimiento especialmente profundo de camaradería. Portarás armas junto a un cuerpo que reúne a los elementos más valiosos de la joven generación alemana. Sobre todo, estarás especialmente ligado a la ideología nacional socialista. Hasta 1943, las Waffen-SS siguieron siendo predominantemente una fuerza de voluntarios y a los nuevos reclutas no se les engañaba sobre el carácter de élite de la organización a la que se estaban uniendo. Las Waffen-SS se promovían como una hermandad de hombres excepcionales, unidos no solo por el servicio militar, sino también por un compromiso compartido con los ideales nacionalsocialistas. Esta imagen de exclusividad y unidad ideológica fue aún más enfatizada por Theodor Eicke, el comandante de las unidades de guardia de campos de concentración de la Calavera, y más tarde el líder de la tercera división SS Totenkopf. Eicke llevó esta noción de elitismo un paso más allá, proclamando a sus hombres que ellos eran más que simples miembros de las SS. Ellos eran una élite dentro de la élite, la encarnación misma del nacionalsocialismo en su forma más pura. Su personalidad dominante y el intenso adoctrinamiento ideológico que impuso dejaron una impresión duradera en sus tropas, formando a las unidades Totenkopf en un núcleo fanático. Las SS, desde su creación, siempre habían sido concebidas como un grupo de élite dentro del movimiento nacional socialista. A los primeros reclutas se les exigía cumplir con estrictos estándares físicos y raciales, reflejando la visión de Himmler de las SS como una fuerza superior que representaba el ideal de pureza aria.
El 4 de octubre de 1932, Himmler expuso dos condiciones fundamentales para ingresar a las SS. Primero, los reclutas debían ser hombres de las SS altos, en buena forma física y con excelentes características raciales, preferentemente en la flor de la juventud. En segundo lugar, los solicitantes debían cumplir con criterios físicos específicos. Debían medir al menos 170 centímetros de altura, tener no más de 30 años y presentar un certificado médico que demostrara su buena condición física. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, la SS experimentó un aumento en las solicitudes de ingreso, ya que el entusiasmo por el régimen se disparó. Este aumento permitió a Himmler endurecer aún más los estándares de reclutamiento, asegurando que solo los candidatos más selectos ingresaran a las filas. Para 1934, el requisito mínimo de estatura se elevó a 174 centímetros, la edad máxima se redujo a 23 años y los reclutas debían tener una visión perfecta. Además, los candidatos debían presentar un certificado de buena conducta expedido por la policía, lo que subrayaba el énfasis de las SS en la disciplina y la legalidad dentro de sus propias filas. Estos estrictos criterios reforzaron la percepción de las SS como una orden exclusiva dentro de la jerarquía nazi. Sin embargo, la rápida expansión de las SS armadas en preparación para la guerra hizo necesarias algunas adaptaciones. Para 1938, mientras el régimen se movilizaba para un conflicto a gran escala, Himmler se vio obligado a relajar los estrictos estándares de reclutamiento. En diciembre de 1938, Himmler emitió un decreto reconociendo que las exigencias de la expansión requerían compromiso. Se permitieron defectos físicos menores, siempre y cuando no fueran de naturaleza racial o eugenésica. Esto marcó el inicio de un cambio en la identidad de las SS, ya que pasaron de ser una fuerza estrictamente exclusiva a una organización con un reclutamiento más amplio, capaz de sostener las exigencias de la guerra. Para 1940, incluso estos estándares relajados eran insuficientes para satisfacer las necesidades de un aparato militar que crecía rápidamente. La Waffen-SS se vio obligada a adoptar los mismos criterios físicos que la Wehrmacht, alineando sus políticas de reclutamiento con las del ejército alemán en general. Esta transición diluyó la exclusividad inicial de la SS, pero se consideró necesaria para mantener su fuerza operativa a medida que la guerra se intensificaba. A pesar de estos cambios, el entrenamiento ideológico y la propaganda aseguraron que los reclutas siguieran viéndose a sí mismos como parte de una fuerza única y de élite. La división Totenkopf experimentó un crecimiento significativo durante la década de 1930, pero el inicio de la guerra puso una presión creciente sobre la división para mantener niveles adecuados de personal. La primera ampliación sustancial de Totenkopf ocurrió en octubre de 1939, cuando Hitler autorizó la creación de 3 nuevas divisiones de las SS. Estas incluían la división Wehrführungsdienst, basada en los regimientos SSVT, la división de policía, formada por reclutas de la Ordnungspolizei, y la división Totenkopf, que se expandió bajo el liderazgo de Theodor Eicher. Al mismo tiempo, la Leibstandarte Adolf Hitler se amplió hasta alcanzar el tamaño de un gran regimiento motorizado. Con la Waffen-SS, ahora reconocida oficialmente como la Fuerza Armada de las SS de Alemania, estas nuevas formaciones fueron designadas como divisiones motorizadas, colocándolas teóricamente entre las unidades más avanzadas y mejor equipadas del ejército alemán. Sin embargo, en realidad, la motorización del ejército alemán estaba lejos de estar completa en 1940s. La mayoría de las divisiones de infantería de la Wehrmacht todavía dependían en gran medida del transporte tirado por caballos y de las marchas a pie. Esta disparidad teóricamente elevaba a las divisiones de las SS por encima de sus contrapartes del ejército en términos de movilidad y logística, pero obtener los vehículos de transporte necesarios de un ejército alemán resentido resultó ser un desafío. Las tensiones entre la Wehrmacht y las Waffen-SS a menudo derivaban en dificultades logísticas, lo que socavaba las aspiraciones de superioridad de las SS. Para formar y equipar la nueva división Totenkopf, Eicher y su personal se retiraron a Dachau, el corazón simbólico de las Totenkopfverbände. Aunque la estructura de la división seguía aproximadamente la de una división motorizada estándar del ejército, Eicher introdujo desviaciones clave. Lo más notable es que organizó la división en torno a 3 regimientos de infantería motorizada en lugar de los 2 que normalmente se encontraban en las formaciones del ejército. Este ajuste requirió personal adicional que Eicher obtuvo de los 3 regimientos existentes de las SS Totenkopfverbände Standarten. El regimiento de artillería se reforzó principalmente con hombres de las SS Heimwehr-Danzig, una unidad de milicia que había desempeñado un papel en la invasión de Polonia. Para hacer frente a las inevitables bajas de la guerra, Himmler reforzó el sistema de personal de Totenkopf, estableciendo batallones de reemplazo dentro de la red de campos de concentración. A cada regimiento Totenkopf se le asignó un batallón de reemplazo, con una compañía de reemplazo destinada a cada batallón. Este sistema fue diseñado para asegurar un suministro constante de refuerzos entrenados para la división de Eicher una vez que entrara en combate.
La división Totenkopf vio su primera acción importante durante la campaña francesa de 1940, pero el costo en vidas fue mayor de lo anticipado. Aproximadamente el 10% de la fuerza de la división se perdió durante la campaña, un recordatorio aleccionador de la naturaleza brutal de la guerra moderna. A pesar de estas pérdidas, la campaña demostró que las divisiones de las Waffen-SS eran formaciones de combate capaces, consolidando su reputación dentro de la jerarquía militar de Hitler. Como resultado, Hitler le otorgó a Himmler permiso para duplicar el número de divisiones de las Waffen-SS, aumentando su cantidad de 3 a 6. Esta expansión marcó un paso crucial en el crecimiento de las Waffen-SS como un componente significativo de las Fuerzas Armadas de Alemania. Sin embargo, este crecimiento también trajo cambios que afectaron el control de Eickel sobre su división. Para facilitar la rápida expansión de las Waffen-SS, Himmler centralizó el proceso de reclutamiento y reemplazo bajo el liderazgo de Gottlob Berger, jefe de la oficina de reclutamiento de las Waffen-SS, Ergänzungsamt der Waffen-SS. El sistema de reemplazo dentro de la red de campos de concentración ahora se reutilizó para servir como una reserva de personal para toda la Waffen-SS, no solo para la división Totenkopf. Como resultado, Eichmann perdió el control directo sobre los refuerzos asignados a su división. Como otros comandantes de división de la Waffen-SS, ahora tenía que depender de los reclutas asignados por la oficina de Berger, lo que redujo significativamente su autonomía. Eichmann, fiel a su naturaleza intransigente, no aceptó esto en silencio. Estaba profundamente alarmado por lo que consideraba la erosión de la pureza racial de su división. A medida que la Waffen-SS se expandía, los estándares de reclutamiento se relajaron inevitablemente, lo que Eichmann veía como una amenaza directa al estatus de élite de la división Totenkopf. Llegó a convencerse de que las autoridades centrales de las SS estaban socavando deliberadamente su poder al enviarle reclutas que él consideraba indeseables. Durante todo el verano de 1940, Eichmann mantuvo una disputa constante con la oficina de Berger sobre la calidad de los reemplazos que estaba recibiendo. Con frecuencia se quejaba de que estos nuevos reclutas incluían criminales e individuos que él consideraba racialmente inferiores, lo cual, según él, mancharía la reputación de la división. En respuesta, Eichmann instruyó al oficial de entrenamiento y experto en cuestiones raciales de su división, el Dr. Wilhelm Furländer, para que examinara meticulosamente a todos los nuevos reclutas en busca de cualquier indicio de impureza racial. Además, ordenó a los comandantes de unidad que investigaran los antecedentes de sus hombres en busca de cualquier historial delictivo. Esta rigurosa selección llevó a Eichmann a rechazar a 500 de los 700 reemplazos enviados a su división, citando su supuesta inferioridad racial o tendencias criminales como justificación. Berger, frustrado por las acciones de Eichmann, argumentó que estos reclutas ya habían sido sometidos a un examen racial durante su selección inicial para las SS. Él emitió órdenes directas para que Eichmann cesara sus evaluaciones adicionales. Eichmann, sin embargo, afirmó falsamente que no existía tal política dentro de su división y continuó rechazando reclutas bajo varios pretextos. Como miembro de la vieja guardia de las SS, Eichmann gozaba de un grado de autonomía y deferencia por parte de sus superiores que muchos otros comandantes no tenían, lo que le permitió eventualmente conseguir reemplazos que cumplían con sus estrictos criterios. Aunque Eichmann salió victorioso en esta disputa, las consecuencias de sus acciones fueron significativas. El liderazgo de las SS, receloso de su creciente independencia, tomó medidas para cortar sus lazos con el sistema de campos de concentración, limitando efectivamente su influencia más amplia. Aunque Eichmann ganó la batalla por el reclutamiento, este acontecimiento marcó el inicio de la disminución de su autoridad dentro de la jerarquía de las SS. El desgaste implacable que enfrentó la división Totenkopf durante la campaña rusa representó enormes desafíos para Eichmann. A medida que se instalaba el duro invierno ruso, Eichmann evaluó el estado de su división, gravemente diezmada, que había soportado combates intensos y agotadores, especialmente alrededor del lago Ilmen. Según sus cálculos, la división había sufrido la asombrosa cifra de 8.993 bajas desde el 24 de junio y solo la mitad de estas pérdidas habían sido reemplazadas. Eichmann estaba profundamente insatisfecho con la calidad de los reemplazos, creyendo que estaban muy por debajo de los altos estándares de los hombres a quienes debían sustituir. Uno de los problemas clave, según Eichmann, era la mala capacitación de los oficiales de reemplazo. Su falta de experiencia a menudo conducía a muertes prematuras en combate, lo que agravaba aún más la crisis de liderazgo de la división. Para empeorar las cosas, Eichmann criticaba a los alemanes étnicos, Volksdeutsche, que cada vez llenaban más las filas. Él los consideraba física y moralmente más débiles que sus predecesores, afirmando que eran más propensos a la negligencia, como quedarse dormidos en el servicio, y más inclinados a causarse daño a sí mismos para evitar el combate. Sin embargo, lo que más enfurecía a Eichmann era la falta de una adecuada adoctrinación política entre estos nuevos reclutas. Para él, la ausencia de ese celo fanático que era una característica distintiva del espíritu de la división Totenkopf era inaceptable.
Los reemplazos no mostraban el fervor ideológico que él consideraba esencial, lo que a sus ojos socavaba la cohesión y la eficacia de la división. Esta combinación de entrenamiento inadecuado, carácter percibido como inferior y compromiso ideológico insuficiente dejó a Eichmann cada vez más frustrado mientras luchaba por mantener la preparación para el combate y el estatus de élite de la división. La situación de la división Totenkopf se deterioró aún más tras la brutal ofensiva soviética de invierno de 1942. Rodeada en el bolsón de Demyansk, la división sufrió pérdidas devastadoras mientras soportaba las desgarradoras condiciones de aislamiento y desgaste. Himmler, al ver la situación de la Totenkopf como irrecuperable, ya había decidido dar por perdida la división original. Sus planes eran reorganizar la Totenkopf como una formación de Panzergrenadier recién ampliada y modernizada. Sin embargo, esta reorganización requería una cantidad significativa de personal para reponer la división después de sus pérdidas catastróficas en 1942. La base de la división reestructurada fue el regimiento SS número 9, renombrado como Thule, que formó su núcleo con 500 hombres veteranos. A esto se sumaron 6.000 efectivos del servicio de trabajo, 1.500 reservistas e incluso hombres extraídos de campos de concentración. Además, el nuevo regimiento de tanques de la división incorporó personal de la división de montaña SS Nord. También se incorporaron los restos de la división original destruida, que fue retirada del frente oriental en octubre de 1942. Sin embargo, esta afluencia de reclutas presentó sus propios desafíos. 3/4 partes del nuevo personal requerían entrenamiento completo. Eichmann, profundamente preocupado por la preparación de su división, le suplicó a Himmler que retrasara su regreso al combate hasta que los hombres estuvieran debidamente y completamente entrenados. El Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, estaba profundamente cautivado por la mitología teutónica y nórdica, y esta fascinación influyó fuertemente en la insignia de las Waffen-SS y, por extensión, en la división Totenkopf. La doble runa Sig, rayo que simbolizaba a las SS, se convirtió quizás en la pieza más icónica y ampliamente reconocida de la insignia de las SS. Casi igual de prominente estaba el Totenkopf o cabeza de muerte, que inicialmente se asoció con los guardias de los campos de concentración previos a la guerra y que más tarde fue adoptado por la división formada a partir de estas unidades. Como se mencionó anteriormente, el Totenkopf era un símbolo poderoso que resonaba profundamente dentro de las SS. Adoptado oficialmente por Eichmann y su división como su emblema, el 29 de marzo de 1936 simbolizaba su identidad y misión. Eichmann, quien había comenzado a referirse a sí mismo como el Führer de las Totenkopfverbände, líder de las unidades de la calavera en diciembre del año anterior, sentía un gran orgullo por esta imagen. La división Totenkopf usaba insignias de rango estándar de las SS y los colores distintivos del arma en las sombreras y ribetes de las gorras de sus uniformes para indicar la rama de un soldado. Tradicionalmente, las SS mostraban parches de rango en el cuello izquierdo. Sin embargo, en marzo de 1938, se introdujeron hombreras de estilo militar para las SS-WT, Leibstandarte y Totenkopfverbände, lo que hizo que los rangos de las SS se mostraran dos veces. Los rangos de las SS se mostraban dos veces, en el parche del cuello izquierdo para el rango de las SS y en las sombreras para el rango equivalente del ejército. Esta redundancia causó confusión cuando las Waffen-SS se unieron a la Wehrmacht en combate en septiembre de 1939. Los soldados alemanes que no estaban familiarizados con el sistema de rangos de las SS a menudo no sabían si debían saludar a un soldado de las SS o seguir sus órdenes. Para solucionar esto, cuando se formaron las primeras divisiones de campo de las Waffen-SS en octubre de 1939, el personal del Verfügungsgruppe, la división de policía y el regimiento Leibstandarte ampliado recibió parches de cuello a juego con la doble runa Sig o el símbolo de la calavera. Totenkopf siguió siendo una excepción, ya que sus miembros siempre llevaban la insignia de la calavera. Para este momento, en teoría, todo el personal de las Waffen-SS debía mostrar sus rangos únicamente en las charreteras, al igual que el ejército alemán. Sin embargo, muchos oficiales y soldados de las Waffen-SS anteriores a la guerra, que no eran de Totenkopf, continuaron usando sus parches de rango de las SS. La directiva de Himmler para estandarizar los rangos pronto enfrentó una nueva complicación. El uso cada vez mayor de blusas de camuflaje en las SS ocultaba las charreteras, dejando los parches de cuello como la única insignia visible. En consecuencia, el 10 de mayo de 1940 Hitler restableció el parche de rango de las SS para todos los miembros de las Waffen-SS. Aún así, muchos soldados de Totenkopf siguieron usando su diseño tradicional de doble parche en el cuello hasta bien entrado 1941. Finalmente, el parche básico de runas de las SS en el cuello se volvió estándar en todas las formaciones de las Waffen-SS,
excepto en las unidades Totenkopf, cuyos soldados conservaron la insignia de la calavera durante toda la guerra. Los títulos de bocamanga, cintas tejidas en negro que se usaban en la parte inferior de la manga izquierda de las túnicas y abrigos, eran otro aspecto distintivo del uniforme de las SS. Estos no solo identificaban la unidad del portador, sino que también fomentaban el espíritu de cuerpo. Antes de la guerra, los regimientos de las Totenkopfverbände como Oberbayern, Brandenburg, Thüringen, Ostmark, Dietrich Eckart y Heimwehr-Danzig, cada uno tenía su propio título de bocamanga bordado en letras góticas. En 1942 se introdujeron los títulos de bocamanga divisionales, usados por el personal de la división que no tenía derecho a los títulos de bocamanga de regimiento. Más tarde, a los regimientos de granaderos como Thule, 1942 y Theodor Eicke también se les otorgaron sus propios títulos de bocamanga, reforzando aún más la identidad y el orgullo dentro de la división Totenkopf. Volviendo a Francia en 1940, el primer gran derramamiento de sangre de la Totenkopf ocurrió en la mañana del 19 de mayo cuando Eicke recibió las órdenes de la división. Se le encargó prepararse para posibles contraataques enemigos desde el norte y pronto fue dirigido por el 15º Cuerpo Panzer para avanzar hacia Francia en dirección al pueblo de Le Cateau. Allí, la 7ª División Panzer de Rommel enfrentó una intensa presión por un fuerte asalto francés. En respuesta, Eichmann envió el primer regimiento de infantería Totenkopf bajo el mando del Standartenführer Max Simon, reforzado con compañías de ingenieros antitanque y artillería, para aliviar la presión sobre las fuerzas de Rommel. El regimiento de Simon avanzó a través del río Sambre, avanzando hacia Le Cateau y Cambrai. En el camino se encontraron con una feroz resistencia, participando en brutales combates casa por casa contra tropas franco-marroquíes en varios pueblos. A pesar de la ferocidad de los combates, las tropas Totenkopf lograron desalojar con éxito a los marroquíes de sus posiciones defensivas. Los franceses lanzaron contraataques utilizando tanques, pero el primer regimiento de infantería mantuvo su posición, rechazando los asaltos con determinación y disciplina. Para la mañana del 20 de mayo, Totenkopf había despejado las áreas al norte y al este de Cambrai, capturando a unos impresionantes 16.000 prisioneros y apoderándose de un importante arsenal de armas y suministros. Sus acciones permitieron que el 15º Cuerpo Panzer de Hoss reanudara su avance. Sin embargo, Totenkopf pagó un precio por este éxito, sufriendo sus primeras bajas en combate durante la guerra. 16 muertos y 53 heridos. En contraste, Totenkopf afirmó haber matado aproximadamente a 200 soldados marroquíes, mientras Totenkopf estaba involucrada en intensos combates alrededor de Cambrai y Artois, y elementos de la 7ª División Panzer avanzaban hacia Arras. La 2ª División Panzer logró un hito crucial. Sus tropas llegaron al Canal de la Mancha, cortando efectivamente a 40 divisiones francesas, británicas y belgas, casi 1 millón de hombres, de las fuerzas principales del ejército francés al sur. A pesar de este éxito estratégico, los alemanes solo lograron asegurar un corredor precario de 50 a 65 kilómetros, de 30 a 40 millas de ancho, dejando la posición vulnerable a contraataques. Cuando el avance alemán se reanudó, Eichmann recibió la orden de unirse al 39º Cuerpo del general Rudolf Schmidt y avanzar hacia el oeste. Totenkopf estaba posicionada entre la 8ª División Panzer al sur y la 7ª División Panzer al norte. La intención del alto mando del ejército era clara: evitar que las fuerzas aliadas rodeadas en el norte restablecieran contacto con el ejército francés al sur. El papel de Totenkopf era reforzar las brechas creadas por el rápido avance alemán, asegurando el aislamiento de las fuerzas aliadas y consolidando la ventaja estratégica alemana. Totenkopf sufrió pérdidas significativas durante los 10 días de combates entre el 19 y el 29 de mayo, con 1.140 bajas, incluyendo 300 oficiales. Un golpe severo para el liderazgo y la efectividad de combate de la división. Himmler, ante la necesidad urgente de mantener la división operativa, envió a 300 cadetes de oficial parcialmente entrenados desde Bad Tölz para reforzar sus filas. A pesar de estos refuerzos, la división seguía estando por debajo de su fuerza y fatigada cuando se le ordenó avanzar hacia el sur para participar en las etapas finales de la campaña contra el ejército francés. A partir del 14 de junio, Totenkopf se unió a la implacable persecución de las fuerzas francesas al sur del mar. Para este momento, la resistencia francesa organizada se había desintegrado en gran medida y cualquier enfrentamiento restante era iniciado por comandantes franceses locales que intentaban retrasar lo inevitable. Cerca de Dijon, la 5ª compañía del 2º batallón del 2º regimiento se enfrentó a tropas marroquíes en una brutal escaramuza. Se produjo un feroz combate cuerpo a cuerpo, marcado por la negativa de Totenkopf a tomar prisioneros. El avance hacia el sur se convirtió efectivamente en una operación de limpieza a gran escala. Según el diario de guerra de Totenkopf, la división capturó 6.088 prisioneros entre el 17 y el 19 de junio, con un costo de solo 5 muertos y 13 heridos.
El 20 de junio, el batallón de reconocimiento aseguró la rendición de 1.300 soldados franceses, contribuyendo aún más al colapso de la resistencia francesa. El 22 de junio, el gobierno francés se rindió formalmente y las hostilidades cesaron oficialmente el 25 de junio de 1940. Tras el armisticio, Totenkopf fue asignada a tareas de ocupación cerca de la frontera con España, marcando el final de su participación en la campaña francesa. La campaña francesa demostró que Totenkopf, a pesar de sus orígenes como una división compuesta por guardias de campos de concentración, era capaz de funcionar como una formación militar competente. Las tropas de la división demostraron un valor y una resistencia notables bajo fuego, ganándose una reputación por su ferocidad en combate. Sin embargo, esto tuvo un alto costo. Totenkopf sufrió 1.152 bajas durante la campaña, un poco más del 10% de su fuerza de combate. Estas grandes pérdidas no solo fueron un testimonio de la valentía y determinación de la división, sino que también pusieron en evidencia las deficiencias de sus oficiales inexpertos. Muchos de estos oficiales, al carecer de pericia en el campo de batalla, tomaron riesgos excesivos, sacrificando la vida de sus hombres para lograr sus objetivos. La campaña también expuso los aspectos más oscuros de la conducta de Totenkopf. La masacre en la Paradis, donde la división ejecutó a soldados británicos que se rendían, y la negativa a tomar prisioneros marroquíes, fueron ejemplos claros del fanatismo y la brutalidad que Eichmann había fomentado dentro de sus filas. Si bien este fervor ideológico a veces inspiró actos de heroísmo extraordinario, también condujo a actos atroces de barbarie que afectaron los logros militares de la división. Eichmann utilizó el año entre la campaña francesa y la inminente campaña rusa para mejorar significativamente el poder de fuego y la organización de la división Totenkopf. Reconociendo la necesidad de una mayor independencia operativa, reestructuró los regimientos de infantería motorizada de la división en grupos de batalla Kampfgruppen, otorgándoles mayor flexibilidad y autosuficiencia en el campo de batalla. Este cambio permitió que cada grupo de batalla funcionara como una unidad independiente, capaz de ejecutar operaciones complejas sin depender en gran medida del apoyo externo. Además de estos cambios estructurales, Eichmann amplió las capacidades de defensa antiaérea de Totenkopf, una mejora esencial dada la creciente prevalencia de amenazas aéreas. También aseguró la tan prometida asignación de piezas de artillería pesada de 150 milímetros, lo que permitió la formación de un batallón de artillería pesada dedicado dentro del regimiento de artillería de Totenkopf. Estas incorporaciones aumentaron significativamente la potencia de fuego y la efectividad general en combate de la división. Reconociendo las altas tasas de bajas sufridas en Francia y anticipando desafíos similares en futuras campañas, Eichmann estableció un batallón de reserva motorizado para servir como la principal fuente de reemplazos de la división. Esta medida se volvió especialmente importante después de que Eichmann perdió el control sobre el Totenkopf-Verbande en los campos de concentración, cortando así una fuente de personal que antes era confiable. El batallón de reserva aseguró un suministro constante de refuerzos entrenados bajo los rigurosos estándares de Totenkopf, ayudando a mantener la preparación de combate de la división. Fiel a su estilo de liderazgo, Eichmann continuó entrenando a la división con una intensidad implacable, preparando a sus hombres para las duras e implacables condiciones del frente oriental. Junto con el entrenamiento físico y táctico, Eichmann introdujo un extenso programa de adoctrinamiento político durante el invierno de 1940 a 1941. Este programa estaba impregnado de ideología alemana, incluyendo relatos de la historia alemana, teoría racial y una representación de los enemigos de Alemania como amenazas para la civilización. Se distribuían materiales de propaganda de manera regular, asegurando que la división estuviera expuesta a un flujo constante de refuerzo ideológico. El impacto preciso de este adoctrinamiento en el personal de Totenkopf es difícil de cuantificar. Sin embargo, dado el comportamiento documentado de la división durante la campaña francesa y sus acciones en la Unión Soviética, es razonable concluir que el énfasis implacable de Eichmann en la teoría racial y la ideología nacional-socialista influyó en la mentalidad y la conducta de sus tropas. Este condicionamiento ideológico probablemente reforzó su fanatismo, su disposición a la violencia y su voluntad de llevar a cabo las brutales políticas necesarias en la nueva guerra en la Unión Soviética. Durante el invierno francés, Totenkopf comenzó a entrenar específicamente para el combate en la Unión Soviética. Los ejercicios enfatizaban la lucha en bosques y pequeños pueblos bajo condiciones climáticas difíciles. Max Simon, comandante del primer regimiento de infantería, perfeccionó las tácticas de despliegue para los regimientos motorizados, mientras que el recién nombrado oficial de operaciones, Heinz Lamating, asistió a cursos especializados sobre desafíos tácticos y logísticos. Eichmann también le asignó liderar grupos de batalla del tamaño de un regimiento durante los ejercicios. El entrenamiento intenso continuó durante la primavera de 1941, mientras que otras divisiones de las SS eran desplegadas en Grecia. Después de que el ejército griego se rindió,
Hitler ordenó que se reanudaran los preparativos para la Operación Barbarroja, iniciando la preparación final para la invasión de la Unión Soviética. Como parte del séptimo ejército, Totenkopf fue puesta en máxima alerta y se le indicó estar lista para moverse en cualquier momento. Las licencias fueron canceladas el 5 de mayo, lo que indicó a las tropas que algo importante se acercaba. El 23 de mayo, Eichmann recibió la orden de tener la división lista para moverse por ferrocarril para el 3 de junio. Después de preparativos apresurados, los primeros trenes que transportaban a Totenkopf partieron de Burdeos, rumbo a la frontera soviética. Los soldados permanecieron confinados en sus vagones durante el viaje, y solo se les permitió desembarcar en estaciones específicas. Para el 9 de junio, los últimos trenes llegaron a Marienwerder, en Prusia Oriental. La división avanzó entonces hacia posiciones cercanas a la frontera entre Prusia Oriental y la Lituania ocupada por los soviéticos. Para la campaña en el este, Totenkopf fue asignada al cuarto grupo Panzer de Erich Höppner, la punta de lanza del grupo de ejércitos norte del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb. La fuerza de Höppner, compuesta por los 41º y 56º Cuerpos Panzer, bajo el mando de Max Reinhardt y Erich von Manstein respectivamente, tenía la tarea de liderar la ofensiva a través de los estados bálticos hacia Leningrado. Höppner, quien había comandado a Totenkopf en Francia, sentía una fuerte antipatía por Eichmann y tenía una baja opinión sobre las capacidades de la división. Como resultado, se negó a asignar a Totenkopf a la primera oleada, relegándola una vez más al estatus de reserva. Cuando la división fue llevada a su máxima capacidad con los últimos reservistas de las SS, Eichmann informó a sus oficiales sobre la naturaleza ideológica de la próxima guerra. Describió la campaña como una lucha de vida o muerte entre el nacionalsocialismo y el bolchevismo, enfatizando su naturaleza implacable y despiadada. Según Eichmann, el Führer había ordenado la ejecución inmediata de todos los comisarios políticos asignados a las unidades del Ejército Rojo, sin importar las circunstancias. Instruyó a sus oficiales a luchar con fanatismo y sin piedad, recordándoles que los soviéticos no habían firmado la Convención de Ginebra y que no lucharían ni tratarían a los prisioneros de manera civilizada. Totenkopf declaró lucharía implacablemente en el este por la supervivencia del pueblo alemán. Los primeros combates de la división SS Totenkopf en la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja mostraron una campaña brutal e implacable marcada por combates intensos y pérdidas asombrosas. Inicialmente asignada al 56º Cuerpo Panzer de Manstein, Totenkopf tenía la tarea de proteger el flanco y mantener el contacto con el 16º Ejército. Su avance hacia la línea Stalin fue inicialmente exitoso, pero pronto encontraron una feroz resistencia por parte de los soviéticos, especialmente en Dagda y Opochka, donde fuertes contraataques soviéticos y tanques Kiev-2 causaron estragos en la división. Las bajas fueron altas, incluyendo la grave herida del comandante divisional Theodor Eichwer, y la unidad tuvo dificultades para mantener el impulso. El éxito de la división al romper la línea Stalin tuvo un costo severo, perdiendo casi el 10% de su fuerza de combate. Bajo el nuevo liderazgo del general de brigada Georg Kepler, Totenkopf enfrentó algunas de sus batallas más difíciles. En los densos bosques y pantanos cerca del lago Ilmen, la división soportó combates cuerpo a cuerpo agotadores, constantes contraataques soviéticos y el hostigamiento de los partisanos. A pesar de estos desafíos, avanzaron hasta la línea Luga, la última línea defensiva soviética antes de Leningrado, donde lograron éxitos temporales pero a un alto costo. Las fuerzas soviéticas lanzaron una contraofensiva masiva, amenazando con dividir al grupo de ejércitos norte y centro. Totenkopf desempeñó un papel crucial en el contraataque de Manstein, infligiendo graves pérdidas a las fuerzas soviéticas, capturando a miles de prisioneros y cortando la retirada de unidades al sur del lago Ilmen. A finales de septiembre de 1941, las posiciones defensivas de Totenkopf cerca de Lushno se convirtieron en el epicentro de feroces combates mientras las fuerzas soviéticas lanzaban asaltos implacables. Las filas diezmadas de la división se mantuvieron firmes, confiando en actos excepcionales de valentía, como los de SS Sturman Fritz Christen, quien destruyó 13 tanques él solo. A pesar de las grandes pérdidas y de estar al borde del colapso, la resistencia de Totenkopf aseguró una estabilización temporal del frente, pero la fuerza de la división se vio significativamente erosionada por la presión continua de los soviéticos y la falta de refuerzos. En diciembre de 1941, el avance alemán se detuvo cerca de Moscú cuando el mariscal soviético Georgi Chukov lanzó una enorme contraofensiva con divisiones siberianas y tanques T-34. El grupo de ejércitos centro se vio obligado a retirarse, estabilizándose solo a mediados de enero de 1942, después de la orden de Hitler de no retirarse. La ofensiva soviética también tuvo como objetivo a las fuerzas alemanas al sur del lago Ilmen, con la intención de separar al grupo de ejércitos norte del grupo de ejércitos centro. Frente a esta amenaza estaba la división Totenkopf, estacionada junto con el 10º y 2º cuerpo del 16º ejército.
Al detectar la concentración soviética, la división de Eicher y las unidades vecinas fortificaron apresuradamente sus posiciones. A principios de 1942, tras la contraofensiva soviética de invierno, el 16º ejército, incluyendo a Totenkov, quedó rodeado en el bolsón de Demiansk. Las fuerzas soviéticas, con el objetivo de aislar al grupo de ejércitos norte del grupo de ejércitos centro, lanzaron un asalto masivo al sur del lago Ilmen, arrollando a las divisiones alemanas vecinas y penetrando profundamente en la retaguardia del 10º Cuerpo de Ejército. Totenkov fue lanzada al centro del esfuerzo defensivo, con sus unidades extendidas al máximo a lo largo de sectores que se derrumbaban. A pesar de las brutales condiciones invernales y los incesantes ataques soviéticos, la división de Eicher luchó tenazmente para mantener un perímetro defensivo, dependiendo en gran medida de posiciones fortificadas apresuradamente y de la resistencia de sus tropas. A finales de enero, Totenkov y otras unidades cercadas quedaron aisladas, obligando a los alemanes a depender del suministro aéreo para sostener sus defensas. Durante casi 3 meses, Totenkov soportó combates feroces, rechazando los asaltos soviéticos mientras operaba bajo condiciones extremadamente difíciles. A finales de abril de 1942, una operación de rescate alemana finalmente logró abrirse paso hasta el bolsón, asegurando un estrecho corredor hacia las fuerzas sitiadas. Totenkov desempeñó un papel crucial en mantener el saliente durante toda esa dura experiencia, demostrando una disciplina y resistencia excepcionales. Sin embargo, la campaña cobró un alto precio con numerosas bajas, recursos agotados y la moral golpeada. El saliente de Demiansk consolidó la reputación de Totenkov como una fuerza de combate resistente, pero la experiencia agotadora presagiaba los desafíos aún mayores que les esperaban en el frente oriental. A principios de 1943, la división SS Totenkov enfrentó desafíos significativos mientras se preparaba para su redepliegue al frente oriental después de las catastróficas pérdidas alemanas en Stalingrado. Eicher, al reconocer las deficiencias de la división en entrenamiento y equipo, logró obtener un breve retraso de Himmler y Hitler, dándoles semanas cruciales para reforzar la unidad. Los veteranos proporcionaron instrucción sobre tácticas soviéticas, se abordaron parcialmente los déficits de equipo y se integraron nuevos tanques Tiger. A finales de enero, la división emprendió un arduo viaje hacia el frente oriental, uniéndose al primer cuerpo Panzer de las SS junto a formaciones de élite como Leibstandarte y Das Reich. Estas unidades tenían la tarea de recapturar Yarkov, una ciudad estratégica que se perdió durante la ofensiva soviética de invierno. La llegada de Totenkov al frente se retrasó cuando su transporte quedó atascado en el terreno que se estaba descongelando, lo que obligó a una pausa temporal en la contraofensiva alemana. Una vez operativa, la división desempeñó un papel decisivo en el contraataque de Manstein, que rodeó y destruyó grandes partes del 6º Ejército Soviético y del 1er Ejército de la Guardia. Los Panzers de Totenkov infligieron pérdidas devastadoras a las fuerzas soviéticas, destruyendo cientos de tanques, piezas de artillería y vehículos. Para el 1 de marzo, la ofensiva había estabilizado el frente sur y revertido temporalmente la suerte de los alemanes. Sin embargo, la enorme cantidad de soldados soviéticos aseguró que la victoria fuera de corta duración, y los alemanes carecían de suficiente infantería para evitar que muchos soldados soviéticos escaparan. El éxito tuvo un alto costo. El 26 de febrero, Eicher, siempre un líder involucrado, intentó localizar un regimiento de panzers desaparecido, pero murió cuando su avión de reconocimiento fue derribado cerca del pueblo de Mikhailovka. Su muerte marcó el final de un comandante de división cuyo fanatismo y determinación implacable habían convertido a Totenkov en una de las formaciones más notorias de las Waffen-SS. A pesar de los éxitos temporales en el campo de batalla, las grandes pérdidas de la división y la guerra de desgaste en el frente oriental subrayaron los límites de los recursos militares de Alemania, ya que el curso de la guerra se inclinaba cada vez más a favor de la Unión Soviética. La muerte de Theodor Eicher el 26 de febrero de 1943 marcó el final de un comandante de división que dejó un impacto profundo en la división SS Totenkov. Su estilo de liderazgo agresivo y su cercanía a las líneas del frente le ganaron el respeto y la lealtad de sus hombres, a pesar de su impopularidad dentro de la SS en general. Hitler honró póstumamente a Eicher al renombrar el tercer regimiento Panzergrenadier de Totenkov en su memoria. Bajo el mando de Eicher, Totenkov se había vuelto sinónimo de fanatismo, ferocidad y disciplina inquebrantable. Incluso después de su muerte, la división mantuvo su reputación de luchar con determinación y fiabilidad, continuando con el espíritu que él había inculcado en sus filas. Tras la muerte de Eicher, Totenkov desempeñó un papel fundamental en las etapas finales de la tercera batalla de Yarkov. En marzo de 1943, la división, junto con Das Reich y Leibstandarte, ejecutó una serie de maniobras que atraparon y aniquilaron a las fuerzas soviéticas que intentaban bloquear el avance alemán.
Mientras Das Reich y Totenkopf obligaban a las unidades soviéticas a retirarse, Leibstandarte selló las rutas de escape, culminando en la destrucción de la 25ª División de Fusileros de la Guardia Soviética en Chuguyev. Las acciones de Totenkopf en el cerco subrayaron su eficacia táctica, pero la operación también implicó grandes pérdidas y combates brutales, especialmente en los enfrentamientos defensivos cerca de los puntos clave de cruce. La victoria en Kharkov elevó significativamente la moral alemana y el prestigio de las SS, proporcionando a Hitler un éxito muy necesario después de la desastrosa campaña de Stalingrado. Sin embargo, también marcó el inicio de una estrategia demasiado ambiciosa, ya que Hitler dirigió su atención al saliente de Kursk. Considerando Kursk como un objetivo crucial, Hitler esperaba que la Operación Ciudadela eliminara a las fuerzas soviéticas en el saliente y acortara el frente, liberando recursos alemanes para otros frentes. Sin embargo, el desacuerdo entre los comandantes alemanes, incluyendo a Manstein y Guderian, puso de manifiesto el escepticismo sobre la viabilidad de una ofensiva así, especialmente dadas las enormes preparaciones soviéticas. Para el verano de 1943, el saliente de Kursk se había convertido en una de las zonas más fuertemente fortificadas en la historia militar, con los soviéticos construyendo múltiples cinturones defensivos apoyados por una gran cantidad de tanques, artillería y armas antitanque. El Ejército Rojo también movilizó a más de 1 millón de soldados y colocó extensos campos de minas, transformando la región en una fortaleza. Estos preparativos, combinadas con la superior inteligencia soviética, eliminaron el elemento sorpresa para los alemanes. A pesar de las advertencias de sus generales, Hitler siguió adelante con el plan, preparando el escenario para una confrontación decisiva y costosa que agotaría aún más los recursos de Alemania. La división Totenkopf de las SS desempeñó un papel crucial en la Operación Ciudadela. El intento alemán de aplastar el saliente soviético de Kursk en julio de 1943. Armados con tanques Panther y Tiger, Totenkopf logró avances iniciales significativos, penetrando profundamente en las líneas soviéticas y capturando puntos estratégicos como el ferrocarril Belgorod-Kursk. Sin embargo, a medida que la división avanzaba más rápido que las unidades vecinas, expuso sus flancos, lo que obligó a hacer pausas para asegurar posiciones vulnerables. Para el 10 de julio, Totenkopf había cruzado el río Psel y establecido una cabeza de puente, preparando el escenario para lo que los alemanes esperaban que fuera una ruptura decisiva. La situación cambió el 12 de julio, cuando el alto mando soviético contraatacó con una fuerza abrumadora cerca de Prokhorovka, desplegando 850 tanques en un enfrentamiento masivo contra el segundo cuerpo Panzer SS. Totenkopf se enfrentó a 2 cuerpos soviéticos, soportando un combate intenso y caótico a corta distancia que anuló las ventajas de sus tanques avanzados. La ferocidad de la batalla vio tanques embistiéndose, municiones explotando y tripulaciones soviéticas desmontadas, atacando vehículos alemanes con granadas y minas. A pesar de estar superados en número 4-1, Totenkopf mantuvo sus posiciones durante 3 días, evitando un avance soviético a un gran costo para sus hombres y equipo. La lucha en Kursk marcó la batalla de tanques más grande de la historia, pero también subrayó los límites de la estrategia alemana. Para el 14 de julio, Totenkopf y las otras divisiones SS habían sufrido pérdidas devastadoras, incluyendo más de la mitad de sus tanques y vehículos. El fracaso en lograr una victoria decisiva obligó a Hitler a cancelar la Operación Ciudadela, redirigiendo sus divisiones de élite de las Waffen-SS para contrarrestar los desembarcos aliados en Sicilia. Aunque las divisiones SS habían penetrado más profundamente en las defensas soviéticas y demostraron fiabilidad táctica, sus sacrificios no produjeron ningún beneficio estratégico. Las consecuencias de Kursk asestaron un duro golpe al esfuerzo bélico alemán. Las divisiones blindadas, que con tanto esfuerzo se habían reorganizado y reequipado, ahora estaban diezmadas y sería difícil rehabilitarlas a tiempo para contrarrestar las crecientes amenazas tanto en el frente oriental como en el occidental. Las fuerzas soviéticas, envalentonadas por su victoria, lanzaron ofensivas implacables, asegurando que los alemanes no tuvieran respiro. El fracaso de la Operación Ciudadela marcó un punto de inflexión, con la iniciativa pasando firmemente a manos de los soviéticos, y el frente oriental convirtiéndose en una guerra de desgaste que Alemania no podía sostener. A pesar de las graves pérdidas sufridas en Kursk, el desempeño de Totenkopf y Das Reich cerca de Kharkov demostró que estas divisiones seguían siendo formaciones de élite. Su papel como fuerzas de reacción, apresurándose a estabilizar puntos críticos bajo intensos ataques soviéticos, se convirtió en su sello distintivo durante el resto de la guerra. Su éxito al frenar el avance soviético sobre el Dnieper le dio a Manstein el tiempo crucial que necesitaba para retirarse y redesplegarse. Estas 2 divisiones de las SS jugaron un papel fundamental para evitar el desastre, permitiendo que Manstein reorganizara sus fuerzas. Al reconocer que la línea del Donetsk ya no podía mantenerse,
el mariscal de campo buscó retirarse hacia la barrera defensiva natural del río Dnieper. Después de varias reuniones con Hitler a finales de agosto y principios de septiembre de 1943, Manstein finalmente obtuvo permiso para retirarse. Totenkopf y Das Reich, junto con la división de élite Grossdeutschland, cubrieron la retirada del octavo ejército a través del Dnieper antes de retirarse ellos mismos a la orilla occidental del río. El respiro fue de corta duración. A principios de octubre, los soviéticos lanzaron una gran ofensiva contra las fuerzas alemanas en el recodo del Dnieper, entre Kremenchuk y Zaporozhye. El 15 de octubre, el recién formado Segundo Frente Ucraniano Soviético, compuesto por 6 ejércitos, rompió las líneas alemanas entre el octavo ejército y el ala izquierda del primer ejército Panzer del general Hub. Su punta de lanza blindada cruzó al lado occidental del Dnieper y avanzó hacia el sur en dirección a Kryvyi Rog, un centro de suministros vital para el grupo de ejércitos sur. Kryvyi Rog albergaba depósitos de municiones esenciales, suministros, locomotoras y material rodante fundamentales para las operaciones del grupo. Al reconocer el peligro, Manstein reunió reservas y suficientes blindados para un contraataque. Entre estas se encontraba la debilitada Totenkopf, recién redesignada en octubre de 1943 como la tercera división Panzer SS Totenkopf. A pesar de este título, la división no recibió refuerzos sustanciales de hombres ni de equipo. El 27 de octubre, Totenkopf, ahora bajo el mando de Hermann Priess, su antiguo líder del regimiento de artillería, lideró el 40º Cuerpo Panzer compuesto por las divisiones Panzer XIV y XXIV hacia el flanco derecho del avance soviético. Esta contraofensiva destrozó 2 cuerpos blindados soviéticos y 9 divisiones de fusileros, causando grandes pérdidas, incluyendo más de 300 tanques destruidos y 5.000 prisioneros capturados. Los soviéticos se vieron obligados a retirarse hasta la mitad del camino de regreso al Dnieper, lo que le permitió a Manstein estabilizar temporalmente el frente una vez más. Durante los primeros meses de 1944, Totenkopf desempeñó un papel crucial en las acciones de retaguardia durante una serie de retiradas alemanas. Después de apoyar la retirada del octavo ejército hacia el río Bug, la división, junto con otras, fue obligada a retroceder hasta el río Dniester bajo ofensivas soviéticas implacables. Actuando como parte de la retaguardia blindada junto con el 47º Cuerpo Panzer, Totenkopf retrasó los avances soviéticos el tiempo suficiente para que el sexto ejército se retirara a Rumania. Para mayo, la división se había atrincherado en las estribaciones de los Cárpatos, y una pausa les permitió reorganizarse y recibir refuerzo. Sin embargo, el breve respiro terminó con el lanzamiento de la Operación Bagration en junio, lo que provocó el redespliegue de Totenkopf al grupo de ejércitos centro. Al llegar al este de Polonia a principios de julio, Totenkopf se enfrentó a fuerzas abrumadoramente superiores, defendiendo Grodno contra las fuerzas soviéticas a pesar de estar muy superados en número. Obligados a retirarse el 18 de julio, retrocedieron hasta Varsovia, donde se unieron a la división Hermann Göring para frenar el avance soviético. La resistencia ganó tiempo para que el segundo ejército estableciera defensas a lo largo del Vístula. Los soviéticos, sobreextendidos por su rápido avance de 725 kilómetros, se detuvieron a principios de agosto, lo que permitió a los alemanes estabilizar el frente. Durante este periodo, Varsovia estalló en rebelión, con unidades irregulares de las SS reprimiendo brutalmente el levantamiento, aunque Totenkopf no estuvo involucrado. En agosto, Totenkopf, ahora parte del 4º Cuerpo Panzer, enfrentó nuevos ataques soviéticos al noreste de Varsovia. A pesar de los repetidos asaltos, incluyendo un gran ataque el 26 de agosto, mantuvieron sus posiciones hasta que fueron obligados a retroceder hacia Varsovia. En septiembre recuperaron temporalmente los suburbios nororientales de la ciudad, resistiendo hasta que la ofensiva disminuyó. Un asalto soviético en octubre obligó al 4º Cuerpo Panzer a retirarse aún más, pero la tenaz defensa de Totenkopf aseguró que el frente finalmente se estabilizara. Hitler tomó nota del desempeño de Totenkopf, elogiando su capacidad para lanzar contraataques a pesar de las grandes pérdidas. Sin embargo, la posición estratégica general de Alemania se estaba desmoronando. Las fuerzas aliadas en Europa Occidental avanzaban hacia Alemania, mientras que las ofensivas soviéticas arrasaban Europa Oriental, invadiendo Rumania, Bulgaria y gran parte de Hungría. A pesar de la efectividad de Totenkopf para mantener posiciones clave, el colapso general de las fuerzas alemanas dejaba poca esperanza de revertir la situación. A finales de 1944, Hungría se convirtió en un campo de batalla clave. Tras un golpe respaldado por los alemanes que reemplazó al gobierno del almirante Horthy, las fuerzas soviéticas rodearon Budapest en diciembre. Aunque las posiciones defensivas cerca del lago Balaton frenaron brevemente a los soviéticos, su avance implacable rodeó la ciudad, marcando otra pérdida crítica para los alemanes. Totenkopf, aunque no participó de inmediato en el asedio, pronto enfrentaría una presión creciente a medida que la guerra se acercaba a su fin. En marzo de 1945, Hitler lanzó la Operación Despertar de Primavera para retomar Budapest y asegurar los vitales campos petroleros cerca del lago Balaton. La ofensiva comenzó el 6 de marzo en condiciones terribles,
con Totenkopf y otras divisiones de las SS avanzando a pesar de las fuertes defensas soviéticas. Para el 9 de marzo habían penetrado 32 kilómetros en territorio controlado por los soviéticos. Sin embargo, el ataque se estancó debido a la feroz resistencia, el empeoramiento del clima y los desafíos logísticos. El 16 de marzo, el tercer frente ucraniano del mariscal Tobujin lanzaron una contraofensiva masiva, superando a Totenkopf y rompiendo la retaguardia del cuarto cuerpo Panzer de las SS. A pesar de las órdenes de Hitler de mantenerse firmes, los comandantes de las SS autorizaron una retirada hacia Austria. Furioso, Hitler despojó a la división de sus brazaletes, una ofensa simbólica que enfureció profundamente a muchos soldados de las SS. A finales de abril de 1945, el esfuerzo bélico alemán se estaba derrumbando en todos los frentes. Totenkopf, bajo el mando de su último comandante Helmut Becker, se retiró a Linz. Con la munición y los suministros casi agotados, la resistencia se volvió inútil. El suicidio de Hitler el 30 de abril marcó el fin del régimen nazi y Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Becker se rindió con Totenkopf ante el Tercer Ejército de Estados Unidos con la condición de que desarmaran a los guardias del campo de concentración en Mauthausen. Sin embargo, los estadounidenses entregaron la división a los soviéticos, quienes enviaron a sus miembros a duros campos de detención donde muchos perecieron. Cuando estalló la guerra, las SS fueron movilizadas en unidades de combate y enviadas al frente, donde pelearon muy bien. Eran vistos como el propio ejército especial del Führer. La mayoría de los periódicos escribieron relatos elogiosos sobre su destreza en el campo de batalla. Yo seguía a las Waffen-SS en los periódicos para ver cómo escribían sobre sus hazañas. De vez en cuando compraba Das Schwarze Korps, el cuerpo negro, para informarme sobre los temas. Sabía que me iban a llamar para 1942, así que decidí que me ofrecería como voluntario primero, ya que así podría elegir a dónde quería ir. Vi una unidad de Panzer pasar por nuestro pueblo y me impresionaron mucho esas máquinas. Yo era muy afín a la mecánica y quería ir a los Panzers, me fascinaban y representaban una nueva forma de caballeros. Cuando presenté mi solicitud, dejé claro que quería estar en los Panzers y que no aceptaría ningún otro puesto. Funcionó ya que terminé en la división Totenkopf en el arma de Panzer. Me asignaron al tercer regimiento Panzer de la tercera división SS Totenkopf. Traje fotos de esto para mostrar. Teníamos el Panzer III en varias versiones. El más nuevo era el de cañón largo y era para servicio en primera línea. Conocimos a muchos veteranos de los combates y escuchamos atentamente lo que decían sobre el enemigo. De alguna manera fue gracioso, ¿sabes? Yo me convertí en uno de esos tipos más tarde en la guerra, enojado con los jóvenes que parecían no estar interesados en sobrevivir. Para 1943 ya había obtenido la insignia Panzer y ahora se me consideraba un hombre de tanques competente. Fui seleccionado para unirme a la nueva compañía Tiger de la tercera. Este fue un gran momento para mí. Estos Panzers eran parte de la familia de los felinos que nos hacía muy peligrosos para el enemigo. Nos enviaron a recibir más entrenamiento en estos monstruos y se esperaba que conociéramos el trabajo de los demás. Nos entrenamos en reparación y mantenimiento para poder mantenerlo en combate cuando algo saliera mal. Realmente me gustaba el Tigre. Era más espacioso que el 3 o el 4. El Tigre era mi favorito de todos los Panzers alemanes. Ciertamente era ruidoso, caliente y traqueteante al ir dentro, pero era nuestro hogar y ofrecía buena protección. Las tripulaciones del Tigre se sentían muy seguras y sabían que esta máquina podía soportar mucho castigo. Podíamos destruir a cualquier enemigo, a menudo desde muy larga distancia, sin que siquiera nos vieran. Sí, lo soy y nunca he tenido miedo de decirlo. Incluso cuando los aliados me capturaron en Linz, dejé claro que yo era un oficial de las Waffen-SS. No tenemos nada de qué avergonzarnos y luchamos bien contra nuestros enemigos. Luchamos con honor, valor y fe y la mayoría de los que sobrevivimos todavía nos llamamos camaradas.
Incluso con los campos de internamiento aliados, el abuso, la humillación forzada y la vergüenza, seguimos siendo inocentes y leales. Estas reuniones son lo que nos queda para recordar nuestro tiempo juntos y hacer nuevos amigos. A pesar de la hostilidad y las calumnias actuales, viene mucha gente a saludarnos y aprender. Las SS de 1937 eran una máquina bien engrasada. Se habían establecido directrices estrictas para hacer de las SS la formación más selecta de todo el Reich. Tenías que estar extremadamente en forma, sin ningún defecto, ni físico ni mental. Tanto los médicos como un panel de reclutadores de las SS realizaban las pruebas. Tuve que proporcionar genealogía familiar demostrando que mi linaje era puramente germánico hasta el siglo XVIII. No tuve ningún problema con ninguno de los requisitos. Yo era miembro del NSDAP y eso me ayudó, pero debo decir que no era un requisito ser miembro. Muchos hombres de las SS no tenían tiempo para la política. Una vez que fui aceptado y asignado para el entrenamiento, me asignaron a la 15ª Compañía SS Standarte Deutschland. En ese momento teníamos cerca de 1.300 hombres, entrenábamos todos los días y teníamos que hacer todo tipo de ejercicios físicos y comer bien. Me asignaron como oficial a Totenkopf justo antes, así que no nos unimos a la lucha hasta finales de junio. Encontré que el soldado francés era duro, pero estaba mal dirigido. Los ingleses nos dieron más problemas y, en mi opinión, se comportaron mal. Los franceses estaban protegiendo sus hogares y hacían todo lo posible por evitar daños, mientras que los británicos se refugiaban entre civiles y los usaban como escudos en muchas ocasiones. Los franceses no querían esta guerra, al igual que nosotros, y no lucharon con fervor. Se rindieron cuando era inútil seguir luchando. Los ingleses a veces ignoraban las órdenes de retirarse para poder pelear, lo cual era imprudente y causó pérdidas innecesarias. Estábamos furiosos por su comportamiento muchas veces, como cuando ocupaban un pueblo y nosotros pedíamos su rendición ya que estarían rodeados. Las unidades Totenkopf y de la Wehrmacht quedaron rodeadas en el bolsón de Demyansk durante la ofensiva de invierno que lanzaron los rusos. Fue uno de los inviernos más fríos de Europa hasta ese momento, y los rusos tenían una gran ventaja sobre nosotros. Este bolsón era bastante grande y era difícil de defender, pero resistimos y con la ayuda de la Luftwaffe aguantamos durante 4 meses contra ataques muy fuertes. Me concedieron la Cruz de Caballero debido a un fuerte ataque ruso. Teníamos una línea defensiva débil que Iván atacó con un asalto masivo de tanques e infantería. Yo estaba al mando de un grupo donde solo teníamos 2 cañones antitanque PaK y 3 ametralladoras con algunas minas. El excelente disparo de las tripulaciones de los PaK destruyó la mayoría de los tanques, pero otros seguían siendo una amenaza. Ordené y lideré un ataque porque nos iban a arrollar. Mis hombres destruyeron los otros tanques y luchamos contra Iván causándole grandes bajas. No podía detenerme ahí. Avanzamos tomando más territorio. Iván había roto las líneas en otros puntos y rodeado a mis hombres. Resistimos y derrotamos todos sus ataques. Después de que esto terminó, inspeccioné el frente y me maravillé de lo que acabábamos de lograr. En ese momento yo estaba al mando de una batería de cañones de asalto, pero esta pelea se libró a corta distancia, muchas veces cuerpo a cuerpo.
Diría que políticamente fue hace mucho tiempo, pero uno debe saber en qué tiempos vivíamos. Nací durante la Primera Guerra, pero crecí en el mundo de la posguerra. Alemania y Austria fueron desmanteladas y se crearon naciones más pequeñas como castigo. La vida se volvió difícil para muchos exciudadanos que ahora se veían obligados a ser parte de algo que detestaban. Las tensiones siempre eran altas y los checos a menudo atacaban a quienes llamaban antiguos gobernantes, y algunas personas inocentes fueron asesinadas por estas turbas llenas de odio. Al crecer detestaba lo que sucedía a mi alrededor. El orden y la calma nos eludían. Vi en la Alemania nacionalsocialista la paz y la estabilidad que anhelaba. Cuando tuve la edad suficiente, busqué convertirme legalmente en ciudadano alemán y me concedieron esto. Estuve en la juventud hitleriana y me gustó mucho. Acampábamos, aprendíamos habilidades para la vida y cómo ser buenos ciudadanos. Un día, un hombre de las SS vino a hablarnos y fue entonces cuando supe que quería unirme a este grupo especial. Era impecable y su uniforme era un símbolo de una nueva era, un verdadero nacionalsocialista que amaba a su pueblo. Mi unidad fue enviada a Polonia para reunir rezagados. No estábamos contentos de ser usados como fuerza policial, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Te contaré lo que encontramos. El pueblo polaco no era belicoso y la mayoría no quería tener nada que ver con la guerra. Ya habían tenido su parte con guerras fronterizas y luchando contra el Ejército Rojo. Fuimos de pueblo en pueblo buscando soldados polacos, de los cuales había muchos. También había muchos judíos en Polonia, quienes, debo señalar, fueron muy amables con nosotros. Estábamos buscando criminales y saboteadores que solían esconderse en zonas judías y llegamos a ser buenos en los registros. Totenkopf era una unidad de combate de primera línea. Solo resultó que fuimos tropas de retaguardia en Polonia. En Francia y en todos los demás lugares luchamos como soldados de primera línea. Soportamos ataques brutales de los británicos y franceses, y en el este los soviéticos tenían una superioridad abrumadora y nos hicieron la vida difícil. Éramos una unidad de combate de élite entrenada que podía superar a cualquier enemigo, incluso cuando estábamos en desventaja numérica de 10-1. Las estepas de Rusia están llenas de las tumbas de soldados soviéticos que pueden dar testimonio de nuestra voluntad de ganar. Todas mis medallas y condecoraciones, especialmente la Cruz de Caballero, las obtuve por acciones contra unidades enemigas en el frente. Los soviéticos normalmente nos atacaban con ofensivas masivas que requerían un esfuerzo y valor sobrehumanos para rechazarlas. A menudo podías oler el valor que les daba el vodka en su aliento mientras atravesaban nuestras líneas. Muchas veces nos quedábamos sin municiones y teníamos que recurrir a la bayoneta para poder tomar sus armas y usarlas. Los soviéticos eran como una masa de hombres sin líder que se emborrachaban, luego atacaban sin pensar, sufrían enormes bajas y volvían por más. Una vez capturados, mostraban una cara completamente diferente cuando se les pasaba la borrachera. Obtener un permiso era bueno. Era bueno ver a la familia y a los amigos, ver por qué estábamos luchando. Me divorcié debido a la presión que la guerra puso sobre mi esposa. Teníamos un hijo en ese entonces y fue difícil para ella incluso con el apoyo del seguro social. Ella no pudo sobrellevarlo mentalmente y muchas de sus amigas habían perdido a sus esposos. Fue difícil para mí, pero tenía que cumplir con mi deber. Mi gente y mi cultura valían la pena sufrir por ellas. Ver a los niños felices y seguros en casa me daba una sensación cálida de que teníamos un buen futuro por delante si tan solo podíamos ganar. Este sentimiento impulsaba a casi todos los alemanes. La creencia de que esta era la batalla final para acabar con la oscuridad para siempre y traer una nueva era al pueblo de Europa. Una que les daba fe, felicidad y un optimismo eterno de que su futuro estaba asegurado y garantizado. Yo había recibido la Cruz de Caballero y me trataban bien. Las comidas y la cerveza eran gratis, la gente buscaba mi autógrafo y los periódicos me tomaban fotos. Es curioso que mi mente anhelaba a mis hombres y el frente. En Polonia fui orador invitado en una universidad. Una clase estaba estudiando la guerra en el este. Me impresionó que los muchachos mostraran tanto interés.
El principal caso documentado de crímenes de guerra que involucró a la división Totenkopf ocurrió durante varias semanas en mayo y junio de 1940. Uno de los eventos más infames fue la masacre de Le Paradis, llevada a cabo por miembros de la SS Estandarte Totenkopf el 27 de mayo de 1940 durante la Batalla de Francia. Mientras la Fuerza Expedicionaria Británica intentaba retirarse por la región de Pas de Calais durante la Batalla de Dunkerque, la 14ª Compañía, liderada por el SS Hauptsturmführer Fritz Knöchlein, capturó y ejecutó a 97 soldados británicos del Regimiento Real de Norfolk en el pueblo de Le Paradis. La noticia de la atrocidad se difundió rápidamente entre las unidades alemanas vecinas. El general Erich Höbner, comandante de las fuerzas alemanas en Francia, expresó su determinación de destituir a Knöchlein si se podía comprobar evidencia de maltrato o ejecuciones de prisioneros. Sin embargo, las investigaciones no lograron este objetivo, posiblemente debido a la afirmación de Knöchlein de que los soldados británicos habían utilizado balas Dum-Dum, lo cual era una violación de la Convención de La Haya de 1899. Si esto fuera cierto, esta acusación convertía a los soldados británicos en combatientes ilegales que bajo esta justificación perdían sus derechos como prisioneros de guerra. A pesar de esta defensa, la masacre horrorizó a muchos oficiales de las Waffen-SS, algunos de los cuales, según se informa, retaron a Knöchlein a duelos por sus acciones. Sin embargo, nunca se llevaron a cabo tales duelos. Después de la guerra, Fritz Knöchlein fue localizado, juzgado y condenado por un tribunal británico de crímenes de guerra. Fue ejecutado en 1949 en Hamelin a la edad de 37 años. La historia de la tercera SS Totenkopf es de una inmensa complejidad, marcada por su transformación de una división arraigada en la ideología a una de las fuerzas de combate más formidables de la Segunda Guerra Mundial. En el campo de batalla se ganó una reputación por su ferocidad y disciplina, con sus soldados soportando algunas de las campañas más agotadoras de la guerra. Sin embargo, esta misma división es igualmente recordada por su profunda implicación en muchas situaciones que manchan su reputación. A medida que la guerra llegaba a su fin, los otrora temidos soldados de la Totenkopf enfrentaron un destino que reflejaba la brutalidad de su servicio. Muchos fueron entregados a los soviéticos, condenados a morir en los implacables gulags, sus vidas consumidas por el mismo conflicto del que habían formado parte. Para aquellos que sobrevivieron, el estigma del nombre de su división los seguiría, asegurando que su lugar en la historia permaneciera controversial y ampliamente debatido. Hoy en día, el legado de la división Totenkopf sigue generando discusiones tanto entre historiadores como entre el público en general. Si bien sus logros en el campo de batalla y su estatus como fuerza de élite son innegables, al tratar de entender a la Totenkopf, nos vemos obligados a enfrentar las dualidades de la naturaleza humana, la capacidad tanto para una disciplina extraordinaria como para el combate, hasta la derrota total, donde la división quedaría reducida a un simple remanente de lo que alguna vez fue. Y con eso concluimos el video de hoy. Estoy increíblemente agradecido de que hayas estado aquí hasta el final. Tu apoyo realmente significa muchísimo para mí. Un enorme agradecimiento a mis increíbles patrocinadores. Si te gustaría apoyar el canal o tener acceso a contenido exclusivo, los enlaces a mi Patreon e Instagram están aquí abajo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y como siempre nos vemos en la próxima aventura. Cuídate y adiós por ahora.